como siempre, darle la más cordial bienvenida a Justicia Electoral a la Semana Online, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un tema importantísimo el día de hoy, 10 años de la reforma en derechos humanos, las reflexiones, el futuro de esa reforma, hacia dónde vamos en materia de derechos humanos en nuestro país, el tema de nuestro programa. Acompáñenos. Y para hablar de este tema, ¿quién mejor que el doctor Miguel Carbonell, a quien le damos la más cordial bienvenida? Miguel, ¿cómo estás? Es un gusto que nos acompañes. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también Justicia TV, amigo de muchas, de muchas instancias en el Poder Judicial, amigo del Tribunal Electoral. Miguel, bienvenido. Gracias Lucy, un gusto estar en tu programa y poder dialogar con la gran comunidad que sigue los espacios virtuales, online, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un verdadero privilegio, Lucy. El privilegio es todo nuestro, Miguel, y vaya qué tema. Hace 10 años, Miguel, todavía tú y yo, toda la gente en general, hablábamos de garantías. No había en ese primer artículo constitucional el tema de los derechos humanos. Fue un gran paso sin duda, pero hoy, a estos 10 años, en una década, habría que hacer una reflexión como la está haciendo precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjate que yo creo que es atinado el comentario que haces, Lucy, en el sentido de marcar una época diferente. Lo que ha pasado en estos 10 años ha sido importante en lo terminológico, digamos, en lo semántico, por este cambio de las entonces llamadas garantías individuales y sociales a la denominación moderna de derecho comparado incluso, que son los derechos humanos, pero sobre todo el cambio que trajo consigo la reforma constitucional de derechos humanos se proyectó al quehacer jurisdiccional. La manera de interpretar el derecho, la forma en la que se aplica la Constitución por parte de la jurisdicción de amparo, desde luego, pero también en el ámbito de competencias propias y exclusivas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha cambiado. Ha cambiado de manera significativa por una serie de pautas, de principios, de criterios de interpretación, y yo creo que no es exagerado decir que sí estamos digamos, a partir de esa reforma, 10 de junio de 2011, Diario Oficial de la Federación, creo que podemos decir hay un antes y hay un después, y creo que ese después, ese balance al que nos convocas, Lucy, de reflexión, yo diría que es altamente positivo, y hay cosas que hay que aquilatar, y te lo diría de esta manera, hay cosas que hay que presumir incluso, hay que presumir y hay que sentirnos orgullosos dentro de los enormes problemas, dentro de lo mucho que nos falta, se ha avanzado en estos 10 años. Oye, Miguel, pues empecemos de presumidos. ¿Qué es lo que hay que presumir de nuestra, pues ya una reforma materialmente ejecutada, una reforma que si bien le dio énfasis a la interpretación, yo te quisiera preguntar, ¿ese era el objetivo, la interpretación, más que cambiar las palabras, más que cambiar otra cosa? Sí, porque, bueno, obviamente las palabras importan. En derecho, cómo denominas a las cosas es algo muy relevante. Pero la reforma apunta a una cuestión más sustantiva, más de fondo, que tiene que ver con esto que tú misma señalas de la interpretación. Por ejemplo, vamos a presumir. La reforma de 10 de junio de 2011 le da rango constitucional a los derechos humanos de fuente internacional, es decir, genera lo que a la postre la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió como el bloque de regularidad en esa famosa sentencia de la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. Entonces, pues obviamente esto implica una ampliación del catálogo de derechos que tenemos, porque hoy, si nos preguntamos, ¿qué derechos humanos tenemos las personas que habitamos en el territorio nacional mexicano? Tenemos que voltar a ver a la Constitución, pero también a las fuentes internacionales que tratan de esta importante materia de derechos humanos. Segundo, decías tú, interpretación. Bueno, pues en el párrafo segundo
que es completamente nuevo de ese artículo primero, se incorpora, por un lado, el principio pro persona, digamos, el deber, el mandato de buscar aquella norma que otorgue una protección más amplia, que otorgue digamos, una tutela más robusta a un derecho humano, y también se incorpora el principio de interpretación conforme. El principio de interpretación conforme permite aplicar en la práctica lo que Riccardo Guastini, este gran jurista italiano, denominó la constitucionalización del ordenamiento jurídico, porque lo que implica es que el conjunto de ramas del ordenamiento jurídico mexicano, el derecho penal, el laboral, el familiar, el electoral, por supuesto, se tienen que interpretar de conformidad, de manera coherente con el contenido del bloque de regularidad. Entonces, tanto principio pro persona como interpretación conforme, me parece que tienen, y lo hemos visto en la práctica, digamos, esto desde el planteamiento puramente abstracto de la Constitución ya tienen muchas ventajas. Pero cuando uno revisa las sentencias, los precedentes, etcétera, se da cuenta del enorme poder de, digamos, de modernización de los discursos jurídicos que trajo consigo ese segundo párrafo del artículo primero incorporado en esa reforma de la que estamos platicando, Luz. Lo dices muy bien, Miguel, y señalas, enorme poder. Pero ¿qué tal enorme poder cuando le dices a las autoridades, todas sin excepción, van a interpretar de esta manera y van a favorecer los derechos humanos en México? Esto también es muy potente, Miguel. Es muy poderoso este cambio que señalas, Lucy, que de hecho pues se incorpora al párrafo tercero del artículo primero a partir de la reforma, cuando señala todas las autoridades en el ámbito de sus competencias promoverán, respetarán, garantizarán, etcétera, los derechos humanos, porque a partir de este mandato ya se entiende que los derechos humanos son un parámetro de actuación del conjunto del Estado mexicano. No como anteriormente se suponía, bueno, pues que era un tema, por ejemplo, de las comisiones de derechos humanos, ya fuera de la nacional o de las estatales, o un tema del juicio de amparo. Pues en el juicio de amparo, allá que nos digan de derecho, no. A ver, la reforma dice todas las autoridades, todos los niveles de gobierno. Es decir, tiene que haber un compromiso que es un compromiso de Estado, es un compromiso del conjunto de autoridades independientemente del nivel federal, estatal, municipal de la Ciudad de México, independientemente si son poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales, autónomos, etcétera. Y esto pues nos convoca también a ver qué le toca hacer a cada quien y sobre todo poner atención. Si lo están haciendo, no lo están haciendo, cómo lo están haciendo, pero el mensaje es muy poderoso en el sentido de decir, en materia de derechos humanos le tenemos que entrar todos. Todos. Y ahí te preguntaría, ¿la ciudadanía lo percibió desde ese ya lejano 2011? ¿Lo ha percibido a lo largo de esta década? ¿Saben que tienen esa ley, bueno, ese ordenamiento constitucional y que leyes emanan de nuestra Constitución para proteger nuestros derechos humanos, así como de primera mano? ¿Lo saben? ¿Necesita mayor difusión? Bueno, mayor difusión siempre es bienvenida, ¿no? Y por eso este tipo de espacios, pues caramba, es algo que uno disfruta y agradece mucho, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Pero yo te diría, falta todavía porque las encuestas, por ejemplo, encuestas que ha hecho la UNAM de cultura constitucional en México y de cultura de los derechos humanos, pues nos indican que hay un gran desconocimiento, ¿no? Hay un gran desconocimiento. Pero si nosotros volteamos a ver cómo estábamos hace 10 años en la percepción pública, en la percepción ciudadana, y cómo estamos hoy en día, pues sí vamos a ver cambios importantes. Yo te diría, por ejemplo, pues todo el tema de igualdad y no discriminación. Pongamos por caso temas de igualdad entre hombres y mujeres, temas como matrimonio igualitario, temas como lo que ha ido construyendo la jurisprudencia en derecho de familia sobre pensión compensatoria e igualdad de cónyuges en cuanto al reparto patrimonial cuando se divorcian o se separan los concubinos. O sea,
pues en todo eso sí, la gente lo sabe y lo ha vivido porque, bueno, pues nos puede gustar o no, pero pues hay muchas parejas que se divorcian cada año en México, ¿verdad? O hay parejas donde tienen que decir, oye, ¿y los niños con quién se quedan? ¿Con papá, con mamá o en fin? Y creo que en esto ha habido cambios en, yo creo que se ha avanzado mucho en el tema del papel y el lugar de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, creo que hay un discurso de género que bueno, Lucy, imagínate, antes ni siquiera se mencionaban en las escuelas y facultades de Derecho. Y ahorita tenemos precedentes, tenemos lineamientos, tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género generado por la Suprema Corte. Entonces, todo esto va permeando a la cultura ciudadana. Ahora, ¿podemos estar satisfechos? No. No. ¿Podemos bajar la guardia? No. ¿Nos falta mucho por hacer? Sí. Y yo creo que también, por cierto, lo menciona específicamente ese párrafo tercero que tú citaste, hay un deber de promoción de los derechos humanos, hay un deber de discutir, debatir, exponer, hacer que los derechos humanos no sea algo utópico, abstracto para el ciudadano, para la persona, para cualquier ser humano, sino que sea algo cotidiano, que puedan ellos reivindicar, que lo sientan como propio porque lo viven como propio y no que quede como para una élite, ¿no? De Claro. académicos, de jueces, del tribunal, no sé qué, etcétera, sino que la ciudadanía viva en la cultura de los derechos humanos, que por cierto también vale la pena recordarlo en estos momentos de la vida nacional, Sí, Lucy, es Miguel. una cultura de la paz. La cultura de Exacto. derechos humanos es una cultura de la paz, es una cultura de la convivencia civil pacífica y respetuosa de la dignidad de todas y todos. Y este es un mensaje que hay que recordar, porque creo que en México nos sigue haciendo falta este recordatorio. Pues qué bien que lo mencionas en este momento. Los derechos humanos es algo que tiene que ver con la paz. Es un mensaje de paz y la lucha que se haga por los derechos humanos, sin duda, Miguel, será y será siempre un mensaje por y para la paz. Pero ¿qué te parece si con este pensamiento que nos dejas vamos a una pausa, regresamos y yo te preguntaría, ¿y dónde se queda la progresividad? También algo que detona maravillas en materia de derechos humanos, no solo en México, en el mundo. ¿Te parece? Pausa, regresamos, Miguel. Estamos conversando con el doctor Miguel Carbonell acerca de estos 10 años que se cumplen de la reforma en materia de derechos humanos en México. Miguel, nos quedamos en un tema también importantísimo, una arista que no se puede olvidar, y es el principio de progresividad, que es cómo va, cómo le ha ido. Bueno, la gente del derecho se ha metido nuevamente a las aulas a recordar cómo se lleva a cabo esto. Cuéntanos, Miguel. El principio de progresividad es muy importante, está también incorporado de manera expresa en ese famoso párrafo tercero del artículo primero del que estamos platicando, y lo que implica es que respecto de los derechos humanos se tienen que dar pasos en la dirección de la mayor tutela, de la mayor garantía para cada uno de los derechos, y que no se pueden dar pasos hacia atrás, que no puede haber medidas regresivas. Entonces, para entender la progresividad, usando documentos, por ejemplo, de Naciones Unidas, precedentes de la Suprema Corte, etcétera, lo que nosotros tenemos que saber es dónde estamos parados en un momento determinado, en una línea de tiempo, en cualquier derecho, en el debido proceso, en la igualdad, en la no discriminación, en el derecho a la vivienda, en el derecho al medio ambiente, en la salud. Y luego hacer un recorrido temporal, digamos, 3 años después o 5 años después, y decir, ¿hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? ¿Se ha respetado el principio de progresividad o no? Es como una especie de medición. Ahora, el principio de progresividad también implica que se tienen que tomar medidas, aunque un derecho no se pueda satisfacer de manera integral al 100% en un momento determinado, pero lo cierto, dice la ONU, que es que se tienen que tomar medidas en la dirección correcta, en la dirección de hacer avanzar el derecho, de hacer que el derecho pues vaya caminando para ampliarse, no para restringirse.
y este es un llamado de atención muy importante que hace la ONU, Lucy, porque de repente hay autoridades que dicen, bueno, es que, híjole, ¿cuándo se va a satisfacer el derecho a la vivienda en México? No, hombre, todavía falta. Híjole, mejor lo dejamos a los que siguen. No, 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 espérame. Usted tiene que tomar medidas ya. Usted tiene que tomar medidas inmediatamente. Ya hay cosas que se pueden hacer enseguida. Que no logremos el 100% de cobertura de alimentación, de agua, de salud, de vivienda, de educación, de trabajos bien pagados, de manera inmediata, pues sí, no lo vamos a hacer porque este país tiene muchos problemas y tiene muchas carencias. Pero eso no nos releva de la obligación constitucional que la reforma incorpora en ese párrafo tercero de ir dando pasos, de ir Claro. tomando algunas medidas que estén a nuestro alcance. Exactamente, Miguel. Y la pregunta, bueno, pues entonces es, ¿quién debe reflexionar sobre los derechos humanos? Lo está haciendo la Corte y qué bien, estamos siguiendo su ejemplo, el Poder Judicial, pero también lo deben hacer pues, los gobernadores, los presidentes municipales. ¿Quién debe reflexionar sobre los derechos humanos a 10 años? ¿Y tú crees que sería oportuno hablar de una agenda, así como tiene la ONU agendas a 2030, a 2035? De derechos humanos, ¿crees que sería positivo o no? Yo creo, en relación a la primera pregunta que me formulas, Lucy, yo creo que no puede haber persona en México, en el territorio mexicano, que se sienta ajena a los derechos humanos. Y yo creo que los derechos humanos, si verdaderamente queremos que se materialicen, tienen que ser entendidos como una corresponsabilidad. Ni siquiera es un tema solo de las autoridades, es un tema de sociedad civil, que por ejemplo en esto que tú decías del Poder Judicial ha estado impulsando mucho litigio estratégico para que los temas lleguen, para que se planteen los enfoques modernos de derechos humanos. Es un tema de ONGs, es un tema de escuelas, por ejemplo, de difusión, lo que decíamos. Entonces, yo lo veo como una corresponsabilidad y un llamado, por ejemplo, ahora la Suprema Corte en esa famosa sentencia del expediente Varios 912 diagonal 2010 que aplica en México en el ámbito de competencias del Poder Judicial de la Federación, el famoso caso Rosendo Radilla Pacheco, pues ya dijo, ahí cambió el modelo de control de regularidad o de constitucionalidad, convencionalidad, y le dijo a todos los jueces del país, oigan, éntrenle a la defensa de los derechos humanos, éntrenle, todos los jueces. Oiga, pero es que yo soy juez de familiar, allá no sé dónde, yo soy juez penal del Fuero Común. No, 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 no. Usted es juez de derechos humanos. Usted tiene la encomienda de la defensa de los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, sea usted juez del Fuero Común, sea usted juez de paz, sea usted tribunal administrativo, sea usted junta de conciliación y arbitraje, le tienen que entrar todos los órganos jurisdiccionales. Eso es el mensaje que envía la Corte en esa sentencia. Y por cierto, como esas tenemos varias donde se ha venido construyendo este modelo de corresponsabilidad en el ámbito propiamente jurisdiccional. En relación a la agenda, pues ojalá, mira, una agenda te ayuda mucho porque como nuestras agendas personales, Claro. pues te van marcando los pasos, ¿no? Te van marcando las citas. Oye, mañana tengo esto, a las 6 tengo lo otro, tengo que preparar tal cuestión, etcétera. Y el hecho de tener una especie de mapa, una especie de ruta crítica en materia de derechos humanos, nos ayudaría porque también, así como ha habido avances, digo, hay que decirlo con todas sus letras, Lucy, pues también ha habido un efecto pendular de retroceso en algunos ámbitos, ¿no? Claro. Hoy estamos discutiendo militarización, por ejemplo, hoy estamos discutiendo impunidad, hoy estamos discutiendo feminicidios. Me da pena decirlo, Lucy, pero no podemos cerrar los ojos. Fíjate, Campo Algodonero, la famosa sentencia de la Corte Interamericana en materia de feminicidios es del 2009. 2009, pasado ya cuántos años, y sigue el tema de feminicidio grave en México. Están matando mujeres, me indigna, me apena, me avergüenza, pero no podemos cerrar los ojos. O sea, tampoco, yo no me puedo quedar callado frente a esto. Nadie se puede quedar callado. Hay que levantar la voz y decir, están matando mujeres en México. Y entonces, pues el hecho de tener una agenda sí ciertamente nos pondría en la dirección correcta, creo. Efectivamente, Miguel, de que hay pendientes, los hay, pero precisamente estamos reflexionando pues, en el Poder Judicial para poder
abrir el panorama, tener una mirada, un panorama al futuro sobre este tema. Y decías tú, seas juez de paz, seas juez del ámbito que tú quieras, el juez electoral. El juez electoral, yo creo que aquí tenemos que ser muy claros, los derechos políticos son derechos humanos y este tribunal, bueno, pues está juzgando con esa perspectiva ya desde antes del 2011, debemos decirlo, pero ha hecho un esfuerzo importante. ¿Tú cómo lo observas, Miguel? Esto que tú mencionas es de la mayor relevancia, los derechos políticos como derechos humanos, porque sabemos la historia de este país. O sea, de hecho, ese fue un debate, ¿te acuerdas? Desde el siglo XIX. Es un debate desde el siglo XIX. Yo creo que hubo un punto de inflexión antes de la reforma. La justicia electoral se adelantó a la reforma. Yo te diría hacia mediados de los años 90, probablemente con esa transformación de la jurisdicción electoral de 1996, ya se empieza a construir este nuevo paradigma, que luego se va afinando a través de miles y miles de sentencias en los famosos JDC, ¿verdad? Los juicios para la protección de los derechos político-electorales, la mayor litigiosidad que ha ido conociendo la jurisdicción electoral, porque pues estamos hablando de literalmente miles y miles de procesos a lo largo de estos años, y sí ha habido un cambio. Y además también, Lucy, pues tú lo conoces muy bien, los grandes precedentes de la sala superior, de salas regionales, aplicando tratados internacionales de manera muy vanguardista, trayendo precedentes de la Corte Interamericana, ejerciendo pues técnicas interpretativas y argumentativas novedosas o de vanguardia, como la ponderación, la proporcionalidad, incorporando principio pro persona en la protección de derechos político-electorales, incorporando perspectiva de género. El género, los temas de género, los enfoques de género han estado en la jurisdicción electoral, así que ha habido también una corresponsabilidad, y lo que se observa es también, y esto me gusta mucho de la jurisdicción electoral mexicana, una serie de enriquecimientos argumentativos a través de las distintas integraciones del Tribunal Electoral. De esas integraciones de los años 90 con los fundadores, ¿no? Con aquellos magistrados pues, que eran próceres verdaderamente, ¿no? Me acuerdo del presidente José Luis de la Pesa, ¿no? Por ejemplo, o el magistrado Jesús Orozco, el magistrado Leonel Castillo, las distintas integraciones. Vaya, no quiero mencionar más para no dejar a nadie fuera, porque todos han aportado, todos han contribuido, pero se han ido acumulando saberes, se han ido acumulando concepciones. Ha habido secretarios proyectistas que han durado muchos años y que han también enriquecido las ponencias y el trabajo de liderazgo de los magistrados y magistradas. Entonces, ahí ha habido sin duda, bueno, es más, te lo digo de esta forma, el Tribunal Electoral se ha adelantado a su propio tiempo, se ha adelantado a su propia época, incluso de manera, como tú misma lo señalas, anterior a la reforma. Bueno, pues nos queda todavía mucho por hacer en materia de derechos humanos, Miguel, pero yo te preguntaría, ya casi por terminar, escasos 2 minutos tenemos, te preguntaría, pues ya lo dijo la Corte, también ahí tiene muchas sentencias importantísimas con esta perspectiva, ya lo dijo la Corte y nosotros pues seguimos el ejemplo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin duda, y ya nada más para terminar, lo bueno, lo malo y lo feo, si se puede. Sí, bueno, primero gracias por mencionar el programa que me toca conducir. Soy compañero tuyo en Justicia TV y lo digo con mucho orgullo, y ha sido un aprendizaje ese programa, porque sí, hemos analizado, pues ya llevamos más de 150 emisiones, estamos cumpliendo 2 años al aire, Justicia TV está cumpliendo 2 años y el programa, ya lo dijo la Corte, se incorporó desde el inicio. Ha sido un desafío intelectual para mí, un desafío profesional, pero ahí vamos y te agradezco mucho la mención. Lo bueno es el detonante que la reforma supuso, el hecho de que la reforma no se quedó ahí como un texto, sino que generó nuevos paradigmas, nuevas formas de comprender el derecho, nuevas formas de interpretarlo y aplicarlo. Lo malo es pues que no podemos sentir que en el país ya se llegó a un estadio de felicidad o de satisfacción o de logro, sino que en la conformación de esta agenda a la que tú aludías, pues tenemos
mucho trabajo por hacer y esto no nos permite en modo alguno bajar la guardia o sentirnos cómodos con lo que hemos logrado. Sin dejar de presumir, como yo decía, ¿no? Sin dejar de presumir lo que sí tenemos, pero sin bajar la guardia. Lo feo es que hay violaciones muy graves, temas de migrantes, temas de feminicidio, violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, derecho a la salud, bueno, pues no, o sea, yo creo que lo hemos visto, ¿verdad? Yo creo que no podemos cerrar los ojos. Entonces, esa parte sí está fea porque nos habla de un país que todavía no da el salto, de un país que quiere, pero no puede o no sabe o no ha no se podido, orienta. sí, claro. Entonces, esa parte sí es fea y bueno, hay que trabajar en eso, dándonos cuenta de lo que nos falta, lo que podemos hacer y emprendiendo los pasos en la dirección correcta, Lucy. Así es, Miguel. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Qué bueno que subrayaste esa parte de derechos humanos y COVID y salud. Qué bueno que hay que poner el énfasis porque nos cambia el paradigma esta pandemia mundial, esta emergencia en nuestro país. Miguel, un gusto saludarte, amigo, colega y desde luego, pues de quien aprendemos todas y todos mucho, así lo dijo la Corte y con todo lo que tú haces por difundir precisamente los derechos humanos. Miguel, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Un placer, como siempre. Y bueno, pues vamos a despedir nuestro programa Justicia Electoral a la Semana. Ya lo sabe usted, le esperamos la próxima.